En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, se van a realizar y se están realizando varias jornadas, varias actividades, algunas culturales, jornadas académicas. Esto es alrededor del 21 de junio, pero ya comenzaron esta semana, el 15 creo que ya hubo alguna actividad, el 17 también, que es el día de hoy. Y para hablar un poco más desde un acercamiento personal, familiar, pero también científico, estamos convocando y recibiendo con muchísimo gusto acá en Ciudad Viva a dos personas, como dijimos antes. Estamos hablando de Eduardo Santos Pasek, que es autor y actor de Un viaje para reinventarse, la historia de Teresita Pasek, quien fue diagnosticada con ELA. Gracias, Eduardo, bienvenido. Y Emiliano Trías, que es investigador del Instituto Pasteur de Montevideo, que integra el laboratorio de neurodegeneración. Y bueno, has estudiado también el tema, que bueno, una de las enfermedades que es el ELA, ¿no? Exacto. Gracias también, bienvenido. Gracias por la invitación. En este marco, como dijimos, hay muchas actividades, hay varias jornadas y primero que quería preguntarle a él, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, Emiliano, para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos del ELA, que es una enfermedad que no tiene cura, que tiene un rápido desenlace, para decirlo así, pero ¿cómo es que se llega a saber que uno tiene esa enfermedad y la incidencia que tiene? Bueno, como bien tú decís, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. Hoy, al día de hoy no existe un tratamiento que la pueda enlentecer o detener. El diagnóstico es clínico, ¿sí? O sea, lo determina un neurólogo. Y es un diagnóstico difícil porque comparte algunas características con otras enfermedades, también motoras o neurodegenerativas. Pero el diagnóstico es clínico. Sí, hay algunos estudios, sobre todo imagenológicos, de imagen que se hacen para corroborar, y para algunos estudios de cómo se está conduciendo eléctricamente los potenciales de acción en los músculos y cómo los músculos están conduciendo electricidad. Eso se puede medir y se mide. Pero bueno, es una enfermedad que uno podría considerar rara, porque la incidencia es de dos personas cada 100.000. Pero esto quiere decir que en Uruguay tenemos aproximadamente unos, no sé, 50 o 70 pacientes nuevos diagnosticados por año. Y es un número que a mí por lo menos no me parece poco. Como bien tú dices, es una enfermedad que tiene una progresión muy rápida, ¿sí? Desde el diagnóstico, la expectativa de vida para los pacientes es de aproximadamente 3 años, ¿sí? Y no hay forma de detenerla. Es una enfermedad muy dura, porque lo que produce la esclerosis lateral amiotrófica es una parálisis progresiva, ¿sí? Las neuronas que están en nuestro cerebro, en la corteza motora y en nuestra médula espinal, que son las neuronas que conectan a nuestros músculos y nos permiten el movimiento, se empiezan a morir, ¿sí? Se mueren, y eso genera una desconexión de nuestros músculos y por lo tanto perdemos la capacidad de movernos. Quiere decir que nos vamos quedando como rígidos. Exactamente. ¿Y cuándo uno debe consultar o debe prestar atención a algunos síntomas? Y después voy a ir al caso tuyo concreto. Yo, como no soy neurólogo, no me gusta mucho hablar de la enfermedad. Pero bueno, los síntomas iniciales depende del paciente, porque es una enfermedad heterogénea y puede empezar por diferentes lugares, dependiendo de cuál es el principal punto, digamos, de degeneración, que puede ser en la corteza, puede ser en la médula, puede ser a nivel vulvar, ¿sí? Puede ser, los síntomas varían, pero pueden ser cansancio, problemas para hablar, problemas para caminar, caídas inexplicables, diferentes síntomas. Y obviamente ante cualquier tipo de síntoma neurológico o extraño, uno siempre debe consultar. Los médicos van a saber derivar el caso a neurólogo, y es el neurólogo el que determina, después de cierto tipo de análisis y estudios, de qué se trata. Bien, yo te podría preguntar, pero me parece que no, tú estás más dedicado a la investigación, así que le traslado a Eduardo, ¿no? ¿Cómo es que en el caso de tu mamá, cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo le dijeron a ella? ¿Cómo te dijeron a ti? ¿Cómo se enteraron que tenían ELA? ¿No? Y bueno, ¿qué desencadenó en su vida? Te cuento, mamá empezó con problemas en el habla. Le costaba mucho comunicarse. Y bueno, estuvo en muchos consultorios. La trataban de las cuerdas vocales. En un momento dijimos, no, vamos a ir al neurólogo. Y ahí le hicieron un montón de exámenes, demoró mucho el diagnóstico.
Y bueno, en un momento el neurólogo nos dijo que había que seguir investigando y nos llevó al Instituto de Neurología, acá en el Clínicas, que le hicieron más estudios y ahí nos dijeron. Y ese día fue un día muy, muy especial, ¿no? Porque imagínate que te cambia la vida, o sea, es total. Y sabes, aparte, en el caso de mi mamá por lo menos, la parte cerebral permaneció intacta hasta el último día. Claro, ellos son conscientes de... Absolutamente todo. ¿Y tienen contención? ¿Cómo es recibir esa noticia sabiendo qué es lo que va a pasar? ¿Hay contención para los familiares, para las personas que son diagnosticadas? Por ejemplo, tenemos ELA, es una, y ahí siempre Tenemos ELA, es la organización que agrupa a familiares y que también está vinculada con los temas de investigación. Exacto, a nosotros nos ayudó muchísimo porque, claro, ves todo tan negro el panorama que tenés una necesidad de ver una luz en el camino, ¿no? Y bueno, por lo menos tenemos ELA, nos fue diciendo, mira, esto es por aquí, no es por aquí. Y bueno, y después psicólogo, tanto para el paciente como nos dijo un neurólogo, bueno, ¿quién cuida al cuidador, no? Entonces también tuvimos apoyo de psicólogos. Una de las cosas más difíciles es cómo se mantiene la inteligencia, el conocimiento, el saber de lo que uno, no sé si es degradación o inmovilización corporal. Yo siempre cuento este detalle. A ver, decime. Son cosas tan tontas, pero de repente decirle a mi madre, alcanzame el control remoto. Y me lo alcanzaba. Pero de repente se le caía y ya nos mirábamos porque sabíamos que el control remoto no me lo iba a volver a alcanzar. Esas cosas son las que se van degradando, el movimiento, la fuerza. Y a nivel de comunicación, porque vi que había una comunicación, no sé si aumentativa, ¿cómo se trabaja la comunicación cuando sabes que te vas quedando sin habla, sin movimiento? ¿Cómo les enseñan a hacer ese relacionamiento? A nosotros nos dieron un computador que se llama Iris Bound, y este computador se comunica con otra computadora que a su vez te lee el iris de los ojos y de acuerdo al movimiento va dando palabras y esas son las formas de comunicarse. ¿Y accedemos en Uruguay a esa tecnología? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos ELA, nos prestaron ese aparato. Sé que es costosísimo. Sí, el trabajo que ha hecho la organización liderada por Carolina Rius ha sido impresionante. En Uruguay, no quiero manejar tiempos, pero hace una década o 2 décadas atrás, el acceso que tenían los pacientes con este tipo de enfermedad, específicamente con la ELA en Uruguay, era el acceso a tecnologías que les permitieran, por ejemplo, comunicarse, que es fundamental, porque los pacientes las pacientes y los pacientes en etapas avanzadas ya pierden la capacidad de hablar. Y en el primer mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes avances, ¿sí?, en tecnologías que nos permiten hoy en día que el paciente se pueda comunicar, incluso que no solamente comunicar, sino hay pacientes que escriben libros estando completamente paralizados, pacientes que hacen una cantidad de cosas que se los permite la tecnología. Y acá tenemos ELA, ha sido un gran vehículo para acercar esas tecnologías a los pacientes con un gran esfuerzo. Y todas estas jornadas de concientización y todos los eventos que tenemos ELA año a año les permiten a veces recaudar algunos fondos para seguir acercando a los pacientes y a los familiares a ese tipo de posibilidades, porque como decía Eduardo, son tecnologías muy caras que generalmente no están cubiertas acá por el sistema de salud ni por el fondo. Entonces se requiere del apoyo y los malabares que hace la organización para que los pacientes por lo menos tengan acceso a tecnologías de punta o modernas que les permiten una mejor calidad de vida. Sí está demostrado además que los cuidados paliativos de alta calidad no solamente mejoran, sino que incluso enlentecen un poquito la sobrevida de los pacientes. O sea, es fundamental tener, como vos decías, apoyo, no solamente la contención psicológica, emocional, sino apoyo desde el punto de vista de las terapias físicas
Y bueno, ¿Farmacológicas, medicamentos? Bueno, farmacológicas no tenemos. Hoy en día hay aprobadas en el mundo. Bueno, ahora se aprobó hace 3 días una nueva terapia en Canadá. Hoy hay, vamos a decir, 2 terapias aprobadas por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de esta enfermedad. Y ahora hay una tercera que aprobó Canadá esta semana. Ninguna de las 3 significan una terapia efectiva, sí, realmente efectiva para los pacientes. Están aprobadas por diferentes motivos. Capaz que hay un pequeño porcentaje de los pacientes donde se puede ver un efecto modesto o muy modesto, pero no hay tratamientos farmacológicos que hoy podamos decir van a enlentecer de forma significativa la progresión de la ELA. Ahora te voy a preguntar después sobre cuáles son los puntos de investigación que van a futuro. Pero, Eduardo, ¿cómo es? Bueno, antes de decir, bueno, Martín Rius fue que murió claro, de exacto. ELA, fue uno de los impulsores de esta El hermano de Carolina es la presidenta exacto, de la organización. Que además muy conocido en su momento a nivel de medios y murió muy joven, ¿no? Pero te quería preguntar cómo era convivir con tu mamá y sobre todo cómo surge eso de trasladar ese viaje, porque además hubo un viaje real. Contame eso cómo es, contanos a todos, de trasladarlo a una obra, ¿no? Para contar lo que uno vive como familiar cercano a esa situación tan dura, ¿no? Tan dura, sí. Te cuento, en un momento, lógico, los mismos médicos nos dicen hay que prepararse para el no movimiento, ¿no? Y en ese momento se lo digo a mamá y ella, claro, se pone muy, muy mal y como puede agarra una hoja y empieza a hacer algo, despacito, despacito. Y de repente me lo da y cuando lo veo no entendía qué era y después me di cuenta que era la Turifel. Y acá quiero ir, me puso. Yo, claro, tenía a su hija y a su nieto en Europa. Ella se quería despedir de ellos. Y cuando eso se lo planteamos a los médicos, no. Era lógico, ¿no? Era totalmente lógico lo que ellos decían, es una locura. Y a partir de eso se dieron un montón de sincronías y terminamos yendo. Y de ahí, un día, hablando con un... ¿Subieron a la torre? Subimos lo que se pudo subir en la silla, ¿no? Sí, sí. Y un día de charla con María Morales y Jesús Dávila, que son los directores, como estoy charlando contigo ahora, ellos dijeron, no, esto hay que guionarlo, esto no puede pasar así. Y bueno, y una cosa trajo la otra y terminamos haciendo la obra, ¿no? Una obra que puede ver esta noche y el próximo 24 en el Espacio Teatro allí en la calle Mercedes, ¿no? Exactamente. ¿Y qué recepción hubo? Porque ya está, la has presentado, digamos. Sí, bien, muy bien. Tratamos de encarar la obra no desde el drama en sí, sino desde lo que se puede lograr, desde el poder decir, tengo un sueño y a pesar de todo, lo hago. Y ella fue muy feliz. Realmente emociona. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mamá falleció con 76 años. Sí, con 76. Tuvo lo que él decía, ¿no? Más o menos casi 4 años con él. Hay personas más jóvenes. ¿Se da más en hombres que mujeres, pero incluso hay personas jóvenes que se les diagnostica? Sí, la edad media, digamos, a la cual es diagnosticada es a los poquito más de 60 años, 65, vamos a decir. Pero sí, la enfermedad puede ocurrir vamos a decir, a cualquier edad. Bueno, en tu madre fue pasado de los 70, pero bueno, como decías, Martín Rius fue diagnosticado muy joven, creo que en los 30 y pico de años. Y recientemente, de hecho, nos han contactado varios pacientes y familiares abajo de los 40 años. ¿Sí? Los últimos 3 o 4 pacientes que nos contactaron a nosotros eran muy jóvenes. O sea que no es lo más común, pero sucede.
Como te digo, en Uruguay son decenas de pacientes por año que son diagnosticados nuevos con ELA. Bueno, recuerdan el caso de Stephen Hawking, sí, que él tuvo una ELA bastante particular porque tuvo muchos años, ¿sí? Muchas décadas conviviendo con la ELA, pero fue diagnosticado a los 18, 19 años. Su caso raro, pero sucede. Sí, claro. Y como decía Eduardo, y yo contaba, el problema de la ELA es que se mueren las neuronas motoras, o sea, esas neuronas extremadamente especializadas en movernos, ¿sí? En nuestros movimientos voluntarios. El resto de las neuronas, las que nos permiten pensar y demás, permanecen intactas. Claro. Entonces el paciente diagnosticado ya sabe desde el día 1 que su capacidad de pensar y de razonar va a estar intacta. Emiliano, también hay jornadas académicas en esta semana, la que está transcurriendo, la próxima. ¿Por dónde van las investigaciones, brevemente, ¿no? Que están llevando adelante Uruguay, que creo que está conectado con el mundo en esto además? Sí. Sí. Bueno, en particular en nuestro laboratorio hace ya más de una década que trabajamos con un fármaco, ¿sí? Que intenta enlentecer los síntomas. Ese fármaco lo comenzamos... Estás hablando del Pasteur, ¿no? Del Pasteur, sí. Las investigaciones comenzaron en el Clemente Estable, por allá por el 2010. Y después cuando nos mudamos, yo me mudé al Pasteur, seguí con ese trabajo. Es un fármaco que, como les decía, intenta enlentecer la progresión de la ELA. Ese fármaco pertenece a una empresa francesa, en este caso, que lo llevó a la clínica, ¿sí? Lo llevó a ensayos clínicos en pacientes y le ha ido realmente muy bien, con resultados muy promisorios. En este momento, de hecho, el fármaco está siendo evaluado por la agencia canadiense para su uso y se está corriendo un nuevo ensayo clínico confirmatorio para ver si se logra una aprobación por las agencias de europea y norteamericana para el uso de este fármaco. Sí, nosotros estamos contactados con el mundo porque es la única forma de poder hacer ciencia de alta calidad o de buena calidad y de poder llegar a un mayor público, a mejores publicaciones. Nosotros tenemos varios colaboradores en estas líneas que trabajan en la ELA, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Y como decías, hoy y mañana hay unas jornadas y unos talleres sobre la ELA con una neuróloga argentina muy importante, que estuvo vinculada, de hecho, de los ensayos con este fármaco con el cual nosotros trabajamos. Así que sí, van a haber unas jornadas muy lindas para hablar un poco sobre la ELA y qué se hace hoy en el mundo a nivel de terapias o cuáles son los avances que hay. Hay que estar atento, todo está en la página de tenemosela.org, o sea que bueno, ahí toda la información. Decirles que ella, un viaje para reinvertirse, está hoy y el próximo viernes, ¿no? 24 de junio a las 21 horas en Espacio Teatro, ahí en Mercedes. Las entradas están en venta en Boletería del Teatro o reserva 096-96-3005. Correcto. Muchísimas gracias, Emiliano de Trías, Eduardo Santos Pasek, muchísimas gracias. Por estos minutos aquí, por difundir además en qué están los trabajos y también a nivel familiar todo lo que se puede pelear y también disfrutar, ¿no? Que ahí veíamos atrás nuestro esa Torre Eiffel que tu madre pudo también ver y reencontrarse. Gracias. A ustedes, un placer. A ustedes, gracias. Nosotros ahora